Las tormentas. Formación, tipos de rayos y precauciones a tener en cuenta. Las tormentas eléctricas son fenómenos meteorológicos impresionantes, pero también pueden ser peligrosas por los rayos que producen. A continuación, explicaremos cómo se forman, los diferentes tipos de rayos que existen y las precauciones que debemos tomar ante una fuerte tormenta eléctrica. En primer lugar, veamos cuál es la diferencia entre rayo, trueno y relámpago. El rayo es la corriente eléctrica en sí misma. El relámpago es la luz que produce la corriente eléctrica al ionizar el aire. El trueno es el sonido que produce la expansión repentina del aire alrededor del rayo. Formación de tormentas. Las tormentas se forman cuando el aire caliente y húmedo asciende rápidamente en la atmósfera, encontrándose con aire más frío en altitudes superiores. Este proceso, conocido como convección, causa la condensación del vapor de agua en el aire caliente, formando nubes de cumulonimbus. A medida que las nubes crecen y se desarrollan, se pueden desencadenar descargas eléctricas conocidas como rayos. Los rayos caen más de 8 millones de veces al día en el mundo, es decir, 93 rayos por segundo. Los rayos se producen por la acumulación de cargas eléctricas en las nubes, generalmente durante las tormentas. La temperatura de un rayo puede alcanzar los 30.000 grados Celsius, más caliente que la superficie del Sol. La velocidad de la descarga eléctrica puede superar los 100.000 km por segundo. Los rayos son fenómenos naturales fascinantes y complejos, y existen diferentes tipos con características particulares. Tipos de rayos y sus características. Rayo nube-tierra, o rayo negativo. Este es el tipo más conocido de rayo, ya que entre el 90% y el 95% de los rayos son negativos. Estos rayos se producen cuando la base de la nube está cargada de forma negativa, y el suelo bajo la misma posee una carga neta positiva. Se produce en este caso una transferencia de carga negativa desde la base de la nube al suelo. Este tipo de rayo puede ser especialmente peligroso debido a que puede impactar a personas y estructuras. Rayo intracumular, o rayos intranube, son difíciles de observar a simple vista debido a que están ocultos por la nube. Ocurre dentro de una sola nube. Es el tipo de rayo más común y generalmente es menos peligroso ya que no llega al suelo. Rayo intercumulus. Tiene lugar entre dos nubes diferentes. Al igual que el rayo intracumular, no suele afectar directamente al suelo. Son los más comunes y suelen ser menos intensos que los que alcanzan el suelo, pero pueden ser igual de poderosos. Rayo nube-aire. Ocurre entre una nube y el aire circundante, sin un contacto directo con el suelo. Son menos comunes y suelen ser más débiles. Rayo positivo. Este tipo de rayo es menos común y suele ser más intenso que los negativos. Se origina en la parte superior de una nube de tormenta y puede extenderse varios kilómetros antes de alcanzar el suelo. Pueden causar daños más severos debido a su mayor intensidad. Los rayos en bola, o centellas, son uno de los fenómenos meteorológicos más misteriosos y fascinantes. A diferencia de los rayos normales, estos aparecen como esferas luminosas flotantes que pueden durar varios segundos e incluso minutos, desplazándose lentamente antes de desaparecer. La ciencia aún no comprende totalmente cómo se forman, pero hay varias teorías que sugieren que podrían ser el resultado de vapores ionizados o una manifestación de plasma generado por las tormentas. ¿Cómo protegerse de los rayos? En interiores, evita el contacto con objetos metálicos grandes, no uses el teléfono fijo y desconecta los aparatos electrónicos. En exteriores, busca refugio en un edificio o vehículo cerrado, evita estar en áreas abiertas, no te refugies debajo de árboles aislados y evita utilizar objetos metálicos. Los rayos del Catatumbo. Los rayos del Catatumbo son un fenómeno meteorológico único en el mundo, caracterizado por una actividad eléctrica casi continua sobre la cuenca del lago de Maracaibo en Venezuela. Aunque la ciencia aún no ha logrado explicar completamente este fenómeno, se han identificado varios factores que contribuyen a su formación. La ubicación geográfica del lago de Maracaibo, su forma y la orografía de la región, crean las condiciones atmosféricas ideales para la formación de nubes de tormenta. Los vientos alisios que soplan desde el mar Caribe hacia el continente, cargan de humedad las nubes, lo que favorece la formación de descargas eléctricas.
La diferencia de temperatura entre el agua del lago y la atmósfera superior genera corrientes ascendentes de aire caliente y húmedo, que a su vez favorecen la formación de tormentas eléctricas. Los rayos del Catatumbo se producen de abril a noviembre, con ciclos nocturnos de hasta 8 horas de tormentas eléctricas y una intensidad de hasta 60 relámpagos por minuto. Se producen miles de descargas eléctricas por hora, lo que convierte al Catatumbo en uno de los lugares con mayor actividad eléctrica del mundo. Los rayos pueden alcanzar alturas de hasta 16 kilómetros y suelen ser de color blanco o azulado, aunque en ocasiones pueden presentar tonalidades rojizas o anaranjadas. Los truenos producidos por los rayos son ensordecedores y pueden escucharse a grandes distancias. Importancia ecológica y cultural. Los rayos del Catatumbo desempeñan un papel importante en el equilibrio ecológico de la región, ya que ayudan a limpiar la atmósfera y fertilizan los suelos. Además, este fenómeno ha sido objeto de numerosas leyendas y mitos por parte de las comunidades indígenas que habitan la zona. En 2014, los rayos del Catatumbo tuvieron el reconocimiento internacional y fueron reconocidos por el libro Guinness de los Récords como el lugar con la mayor concentración de rayos por kilómetro cuadrado del mundo. ¿Sabes que el rayo más largo registrado fue en Brasil en el año 2018 y cubrió una distancia de 710 kilómetros? Sin embargo, no fue el que más tiempo estuvo luciendo. El que más duración tuvo se registró en Argentina, en 2019, con más de 16 segundos. Las tormentas eléctricas son fenómenos impresionantes que nos recuerdan el poder de la naturaleza. Entender cómo se forman y cómo protegernos es crucial para disfrutar de su majestuosidad sin ponernos en peligro. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.